Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de este octavo seminario internacional que tiene como título general la inteligencia artificial y el derecho. El título de esta ponencia, la huella digital y el derecho humano al olvido. Esta ponencia va a estar a cargo del doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Él nos acompaña desde el hermano país de México. Para el directorio del instituto, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un altísimo honor y es un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Puede hacer uso de la palabra maestro y dar inicio a su ponencia. Buenas noches a todos, bienvenidos. Ahora compartiremos lo que hemos investigado respecto de derecho al olvido en la jurisprudencia mexicana y hacer comentarios al respecto. Resulta muy interesante la perspectiva de la Suprema Corte de Justicia mexicana respecto al derecho al olvido. Como todos sabemos, en el ámbito digital, toda la actividad que se realiza en Internet queda respaldada y bueno, todas las actividades que se suben a la red quedan en múltiples servidores a la vez. Una vez que se suben a la red, pues es información pública. Entonces tenemos red privada y red pública. La red privada, pues son comunicaciones a las que no tenemos acceso el resto de la población. Eso es interpersona. Pero cuando se sube a la red, resulta que la información es pública. Esto nos lleva a dos ámbitos. Un ámbito es el ámbito privado y el otro es el ámbito público. Al momento de tratar de llevar a la práctica lo que es el derecho, lo que es la jurisprudencia, pues nos percatamos que existen dos campos de aplicación. Existe un derecho y existe una libertad y existe además prohibiciones. Entonces, cuando subimos a la red información que de información se sube datos a la red. Datos como es nuestra actividad en la red queda registrada en la red de Internet. A esta información tiene acceso, pues, lo que es tu servidor, tus aplicaciones, tu equipo, pues, lo que son mm, los dueños de los operadores, y las plataformas digitales. Todos ellos tienen acceso a tu información, pero tienen obligaciones dentro de la información que tú les proporciones, porque obviamente para poder acceder a Internet necesitas tener un usuario y contraseña. Con este usuario y contraseña es con lo que accedes a la red de redes. A partir de ahí pueden darte alguna cuenta dentro de alguna plataforma, pero esto no es todo. Todas tus actividades, como sabemos, pues existen actividades lícitas y actividades ilícitas. Cuando tus actividades lícitas, pues debería protegerse por el Estado, debería protegerse por el derecho, tus actividades en tu libertad. Sin embargo, cuando son actividades ilícitas, el mismo derecho y el mismo Estado debe prohibir estas actividades y debe señalar las sanciones al mismo, y el Estado es el encargado de la persecución de las personas que realizan actividades en el medio informático. En este afán de cosas tenemos también la fe pública dentro de Internet, en la cual, pues, al realizar tus actos, como ya lo hemos mencionado en otras charlas, los actos jurídicos que tú realizas en Internet, pues deben quedar.
deben quedar para constatarlo. Es una documental, es una documentación, una forma de representación de tus actos jurídicos, como antes lo era el papel. Ahora debe quedar en forma digital. Y bueno, muchos de estos contratos pues están en la red privada y en todas lo que es las aplicaciones, lo que es tu equipo y lo que es el prestador de servicio, tienen acceso a esto, ¿no? Y ahí debe quedar resguardado. Claro, sabemos que hay un servicio que es gratuito y además tenemos servicios que son pagados. Estos servicios pagados pues son más privados y tienen más candados para su acceso. Eso les da mayor seguridad a los datos que tú subes a Internet. Toda la información, tu información, que son tus datos personales, qué hago, a qué horas hago, dónde hago, con quién hago, eh, debe quedar ahí constancia. Y queda constancia de toda tu actividad en la red de redes y, como lo decimos, en los servidores. Pero para estar realizando actividades en Internet, pues necesitamos de la interacción. Esta interacción se da a través de los dispositivos, ahora dispositivos móviles o bien computadoras de escritorio. A través de estos dispositivos se transmite información, es decir, una comunicación, es a un emisor y un receptor y un medio de comunicación. A través de ese medio de comunicación, que es la red de redes, incluyendo tanto lo que son las partes físicas como las no físicas, esto queda registrado a través de todos estos. Ya hemos sabido que y platicado que dentro de esta actividad, pues tenemos a los prestadores de servicios de Internet y plataformas y usuarios y demás en esta actividad. Tenemos un intermediario, que es el prestador de servicio, y tenemos a los usuarios. Entonces, de origen tenemos un contrato que es el que se realiza entre el usuario y el prestador de servicio. En esto existe ahí un contrato entre el prestador de servicio y el usuario que obliga al prestador de servicio y al usuario. Para que se realice un contrato necesitamos bueno, fuera de esta relación de prestación de servicio de Internet y de plataformas digitales, tenemos de usuarios y de apps, tenemos además dos usuarios pueden convivir dentro del área virtual, dentro de Internet. Esta convivencia se regula también por normas de convivencia que se realizan dentro de Internet. Pero estas normas de convivencia dentro de Internet crean derechos y obligaciones. Eso es la interacción humana, interacción entre usuarios y la interacción jurídica, tanto con el prestador de servicios, que es, digamos así, un contrato en un plano de igualdad frente al usuario que debe ser regulado. Pero también tenemos los datos que se dan entre la comunicación entre emisor y receptor, y sabemos que es bidireccional entre ellos. Yo emito, él recibe, después él contesta y yo continúo la conversación. En este ámbito se van estableciendo los acuerdos dentro de Internet y las comunicaciones. Bueno, esto puede ser en forma oral, en forma escrita, y, y esto es a través de audio, a través de audio y video y en forma escrita además. Todo estos datos pues deben quedar en Internet. Todos estos archivos digitales que son pueden ser audiovisuales o nada más de audio o nada más visuales o también nuestros archivos escritos en Internet digitalizados. Además, podemos eh, tener ese banco de datos. Todos esos datos deben ser resguardados por el usuario, por el usuario. Primero, es mi información como usuario y es mi obligación el custodiar mis propios datos, mis propios documentos, mis propios archivos. Pero también es obligación del prestador del servicio de Internet, pues el tener
la seguridad informática para que no sea vulnerada. Además de cada prestador de servicios de apps y de plataformas digitales, debe también tener sus propias medidas de seguridad digital. Pero resulta que todo ello eh, queda en redes. ¿Por qué? Porque tengo varios servidores. Entonces, en los servidores de Internet está la información. Cuando yo la llevo al ámbito privado, hay mayor nivel de seguridad que cuando lo estoy realizando, subiendo información en forma pública. En plataformas y en servidores, por ejemplo, en redes sociales como es TikTok, como es Facebook, hay información pública y otra más información, LinkedIn, otras plataformas, y la información ahí la subo para que sea pública. Pero hay otras informaciones, por ejemplo, tus accesos de investigación o que tengas, empiezas a explorar dentro de Internet, te metes a un lugar, te metes a otro y sigues por ahí conviviendo. Puede que en eso te suceda un accidente. Puede que te suceda un accidente, puede que te suceda un robo de información al estar entrando y saliendo. Y también puede ser que te encuentres con un hacker, puede ser que te encuentres con una persona que busca dañar tu familia, dañar tu domicilio, dañar tu trabajo, dañar tu cuenta bancaria. Y bueno, por estar conviviendo en Internet. Hay otros tipos de convivencia, pues, que son de tipo inmoral. Y entonces, esas convivencias de tipo inmoral pues, tendría algún interés en la persona que está subiendo a Internet, el usuario, pues, de que no se conozca. Eh, Hay otros tipos de comunicaciones que, pues, si no llevan al ámbito ilícito, sí resultan un tanto inmorales para la convivencia social. Recordemos que hay normas de convivencia social religiosas, hay de simple convivencia social, este, reglas morales, reglas del trato social y además las normas jurídicas. En normas jurídicas, pues tendríamos un impacto negativo porque conseguiríamos una sanción en caso de que se esté realizando una actividad ilícita. Estas pueden prescribir, eh, pero también pues hay cuestiones que son que rompen con el trato social o que rompen con la relación filial o que son inmorales. Estas cuestiones, pues, tiene interés el usuario a que desaparezcan. Bueno, todo esto, todos estos datos que se suben a Internet, dónde estuve, por qué estuve, y todo esto, pues permanece ahí. Pero resulta que estoy en una época de juventud, en la época de juventud me salgo a divertir, ando por ahí de antro y de pronto tengo contacto siendo hombre, siendo mujer, de tipo sexual, en público y de repente suben el video o lo subo y pues resulta que al paso del tiempo, pues ahora ya voy a contraer matrimonio, ya me casé y resulta que pues no me conviene, que no me es muy buena fama el hecho de que eso esté allí, ¿no? Entonces, pues buscaría que pues ya no esté. Y entonces, pues yo tendría derecho a solicitar que pues, desaparezca de ahí de la red de redes. Pero esto no es tan sencillo, porque resulta que cuando yo subí algo público, pues todos tenemos una computadora, todos tenemos un servidor, y cuando bajas esa información de la red de redes y que es público, pues es lícito para la persona que la toma de lo público y la guarda en su dispositivo. Pero teniendo acceso todo el mundo a estas informaciones por ser públicas, entonces pues puedes bajarlos a muchos dispositivos. Y el hecho de que la borres de la red de redes, pues no va a conseguir su objetivo de que desaparezca tu historial, tal vez desaparezca de la red o del servidor o de la plataforma donde lo pusiste, pero al ser público, pues ya aparece en muchos otros dispositivos de los cuales no se tiene control de otros servidores incluso, y se comparte información entre plataformas, entre servidores, siendo públicos.
Y esto pues, es lícito. Entonces, si yo demando a uno de los servidores, pues resulta que ya está en el otro. Esto, pues, no es tan sencillo borrarlo una vez que lo subes a Internet. Y bueno, todo esto, pues lo vio nuestra Suprema Corte de Justicia mexicana y lo vimos en una jurisprudencia, es decir, es obligatoria para todo nuestro país, para México, y la encontramos en este registro digital que es el 2025-995. Es de la primera sala y es de la 11ª época, es decir, es muy reciente, es de febrero del 2023. Eh, los datos, pues aquí se encuentran, es de la primera sala y es jurisprudencia, es decir, obligatorio. Bajo el rubro derecho al olvido, el último párrafo del artículo 1392 bis del Código Civil para la Ciudad de México que establece este derecho es incompatible con las normas constitucionales en materia de libertad de expresión y libre acceso a la información. Pues sí, tenemos varios derechos implicados. Tenemos el derecho de la libre expresión, pero una vez que tú te expresas, tu derecho ha sido ejercido. ¿Dónde quieres colocar tu libre expresión? ¿La quieres colocar en privado o la quieres colocar en público? Si la colocas en privado, debe seguir siendo privada. Y si la colocas en público, debe seguir siendo pública. Las demás personas, una vez que tienes la información pública, tienen libre acceso a esa información. Hechos. Una asociación civil demandó la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 1392 bis del Código Civil para la Ciudad de México, que establecía la obligación de eliminar la información personal del autor de la asociación contenida en el registro públicos y privados para salvaguardar su derecho al olvido. El criterio jurisprudencial de la primera sala determinó que el derecho al olvido, como ha sido formulado en el derecho de la Unión Europea respecto a la supresión o cancelación de datos personales, es incompatible con las normas constitucionales y convencionales en materia de libertad de expresión y del derecho al libre acceso a la información. La justificación que expresó esta jurisprudencia eh, por los ministros, no existe alguna norma en nuestro país en donde se establezca el contenido y alcance del derecho al olvido, sino que se trata de un término normalmente utilizado en el derecho de la Unión Europea en relación con el derecho de supresión o cancelación de datos personales cuando en dicha información se actualicen ciertos supuestos, a saber, que ya no sea necesaria en relación con los fines del tratamiento, que se retire el consentimiento para el tratamiento, cuando dichos datos sean tratados con finalidades de mercadeo y el titular se oponga a esto, cuando se hubieran tratado los datos de manera ilícita o si se procesó información de un niño para la oferta de servicios de tecnología de la información. Supuestos que obligan a cualquier responsable del tratamiento de datos personales, incluyendo aquellos en los que el tratamiento sea a través de buscadores de Internet o motores de búsqueda implementados por las tecnologías de la información. Sin embargo, la formulación del derecho al olvido en dicha instancia internacional es incompatible con las normas constitucionales y convencionales de nuestro país respecto a la libertad de expresión y del derecho al libre acceso a la información. La primera razón de la incompatibilidad resulta la diferencia entre las reglas en materia de libertad de expresión y el acceso a la información establecido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos respecto a aquella de la Unión Europea y del Consejo de Europa, ya que la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe de manera clara todo acto de censura previa y únicamente permite la determinación de responsabilidades ulteriores en materia de libertad de expresión, mientras que las reglas de la Unión Europea y la Convención Europea de Derechos Humanos no prohíben estas medidas preventivas a la publicación. Derivados de la diferencia, la protección de datos personales no puede constituir una justificación para impedir o controlar de manera previa las publicaciones presentes o futuras que se pudieran realizar en ejecución de la libre expresión y contengan información de una persona. La segunda razón de la incompatibilidad deriva de los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal, que establecen la presunción de que toda información que se ha hecho pública permanezca con ese carácter, sin que el mero paso del tiempo conlleve a que determinada información pierda su interés público, ya que la fijación de plazos sería irrazonable y contraria a los principios que rigen la libertad de expresión en una sociedad democrática. La tercera incompatibilidad deriva de los establecidos en los artículos 7 y 14 de la Constitución Federal, ya que
no puede asignarse a entidades privadas, tales como motores de búsqueda de Internet, la obligación de vigilar y determinar qué información cumple una función pública y cuál debe eliminarse de los resultados de la búsqueda, lo que generaría un incentivo para estos intermediarios de Internet para remover información y evitar responsabilidad civil o administrativa. Además de que la facultad que se le podría asignar a un órgano del Estado para esta determinación podría constituir un medio para la censura indirecta, sin la existencia de un juicio y sin seguir las formalidades del debido proceso. A grandes rasgos, lo que nos establece esta jurisprudencia es que tienes el derecho a la libre expresión. Una vez que lo expresas y lo pones en público, continúa siendo público. Ante la obligación de los prestadores de servicios y los servidores, pues resulta que no podría dárseles la facultad de que ellos sean los censores, y es decir, que ellos bajen la información que quieren, porque la libre expresión conlleva a que puedas publicar cualquier cosa. En el momento en que ellos se convirtieran en censores, es decir, censuraran tu información, pues podrían bajar tu información sin pedirte consentimiento y sin que el Estado intervenga, lo cual resultaría, pues, bastante grave porque así tendría vetado su derecho a la libre expresión. Por otra parte, los derechos, tanto los derechos humanos, no pueden, los derechos humanos y los derechos civiles y los deberes, de todos los derechos en México no se pueden perder sino previo juicio. Seguido ante las autoridades previamente establecidas conforme a las leyes previamente establecidas aplicables al hecho. Entonces, y en las que se establezca la sanción. Entonces, únicamente con un procedimiento ante la autoridad jurisdiccional se puede demandar que se baje una determinada información y debe justificarse de una forma, pues, precisa, porque cada actividad lleva una reglamentación especial y debe justificarse en motivos justos, bastantes y suficientes para que se tenga que a ordenar a un prestador de servicio que baje dicha información cuando esté dentro de su servidor. Cuando ya fue pública, pues es imposible que tenga que obligar a todas las personas a que lo eliminen. Pero bien, de tal forma que no puede haber censura previa, es decir, no le podemos dar la facultad a una autoridad porque la facultad le corresponde únicamente a los jueces, pero esta facultad ex post, es decir, posterior a que se haya subido la información, no puede ser previo. Por lo tanto, no puede ser establecido en ley que se dé esta facultad a el particular prestador del servicio. Es decir, nada más tendríamos al usuario, al prestador de servicio y al Estado, y el Estado debe regular y respetar lo que se establece en el artículo 14 constitucional, que nadie puede ser privado de sus derechos, papeles, posesiones y demás sin previo juicio. Y nadie puede ser molestado siquiera en ello, según el artículo 16 constitucional. Entonces, de acuerdo con ello, pues la información que está en Internet es totalmente libre. Por lo tanto, la huella digital debe permanecer ahí, salvo excepciones de cuando se lleve un juicio para que ésta se baje. Requerimos un procedimiento y un juicio. Esto se contradice un tanto, como veremos más adelante, porque esta fue dictada en materia civil, como vemos, o sea, en materia civil. Pero no todo es materia civil, tenemos materia administrativa. Entonces, ahí vemos pequeños posibilidades de que esto se llevara a la realidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora también, pero en una tesis aislada, también de la primera sala, en la 11ª época, también desde 2023, es de marzo del 2023, nos dice derecho a la protección de datos personales, su aplicación y alcance respecto a personas fallecidas en el ámbito civil. Bueno, en grandes rasgos,
nos habla del artículo 1392 bis del Código Civil para la Ciudad de México, que establece la obligación de eliminar la información personal del autor de la sucesión contenida en el registro público y privado para salvaguardar su derecho al olvido. La primera sala determinó que el derecho a la protección de datos personales puede continuar siendo aplicado respecto a las personas fallecidas, ya sea a través de reglas preventivas que haya establecido el titular testamentariamente, así como para prevenir daños patrimoniales o afectivos en relación con los familiares, herederos o legatarios. ¿A qué nos referimos aquí? Bueno, pues actividades ilícitas. Nos referimos a que alguien extraño subió tu información sin tu consentimiento a Internet y entonces, pues, lo denuncias, llevas a cabo un juicio penal y se le condena y se condena además, pues, a que se borre esa información de Internet como consecuencia de un hecho delictivo y también puede ser a través de la vía civil para que se borre. Porque cuando tú no das tu consentimiento que suba, no es lo mismo que cuando tú lo subiste directamente o cuando tú autorizaste que esa información quede en el ámbito público. Es por ello que esto se protege el derecho a la cancelación de tus datos o de la información, a la protección a la propia imagen. Y por ello es que este derecho, nos dice esta tesis jurisprudencial, que se protege la imagen de la persona fallecida y que este derecho de demandar la cancelación de estos de los datos que se encuentren sin autorización publicados, pues sean transferibles a los herederos a través del juicio sucesorio. Entonces los herederos y la sucesión, el albacea, puede demandar también la cancelación de estos publicaciones de información personal que fueron elevados a rango público sin la autorización del titular de aquella imagen, de aquella información, de sus datos personales. Él no lo autorizó y quedaron en la red. Entonces, pues la obligación es esa de bajarlos. Pero como sabemos y que dijimos que ya una vez que se suben en el ámbito público, pues quedan en distintos servidores y pues queda distribuido por todas partes y esto logra dos cosas. Puede lograr la difamación y la calumnia de la persona titular de estos derechos y debe indemnizarse. ¿Por qué? Porque estos daños ya ocurrieron y son irreversibles. Y de esta forma, pues debe demandarse que se indemnice en forma económica por el daño ocasionado por la difamación o la calumnia. La calumnia quiere decir que estamos diciendo cosas que no son reales en Internet respecto a una persona y calumnia quiere decir que es, perdón, y difamación quiere decir que estamos dando a conocer información que él no nos autorizó y ello destruye la buena fama de la persona. Es decir, los secretos, como son los secretos industriales, secretos profesionales, secretos eh, de cultos religiosos, de contadores, de médicos, de abogados. Esta información es secreta, entonces si la subes, pues estás incurriendo en responsabilidad profesional. Y ello, pues tú lo demandas, como ya no puede solucionarse, pues entonces una indemnización compensatoria por los daños morales ocasionados al sujeto. Si subes datos de una empresa, puedes ocasionarle que pierda un contrato. Si sabe, difamando una persona moral de X servicio o X producto, puedes lograr a través de eso que se pierda un contrato y grandes cantidades de dinero por estas situaciones. Entonces, esa empresa o esa persona física a la que has difamado, calumniado, te va a demandar para que lo indemnices. Y en ese caso, eh, pues también te va a obligar a que bajes esa información de tu plataforma. Si, por ejemplo, subiste a la red una fotografía donde, bueno, tú la subiste a tu plataforma, únicamente la pueden ver, le pusiste ahí únicamente para mis amigos. Pero resulta que esa foto de pronto la agarró una empresa de publicidad y la empezó a utilizar para publicidad. Entonces empezó a lucrar con tu información. Esa información tú no lo permitiste, tú no le diste autorización para ser comercializada y es comercializada.
de tal forma que tú vas a demandar a esa empresa de publicidad para que te indemnice por los daños morales y por el uso de esa información que es tu imagen, ¿no? Lo mismo con tu voz, lo mismo con tus obras, ya sean literarias o académicas o tus descubrimientos científicos, eso también puedes demandar porque se han distribuido por Internet. Eh, ¿A quién vas a demandar? Pues ya lo decíamos, al servidor, a la empresa de Internet, al otro usuario. Eso permite la huella digital. Entonces, la huella digital nos permite saber quién subió esa información, no sé cuándo la subió, dónde la subió, a través de qué información, a través de qué plataforma. Esto nos lo va dejando y cómo se fue transmitiendo. Esta es la huella digital. Entonces, tú puedes encontrar, por ejemplo, que entró a una organización criminal, una persona capta la fotografía o la toma, la sube, la comparte, la comercializa con otra persona. Esto sucede, por ejemplo, en las cuestiones de donde se roban imágenes de tipo sexual, de conversaciones en particulares, y esa imagen la llevan a páginas pornográficas y empiezan a lucrar con ella. Entonces, en la propia imagen lleva la huella digital de quién la subió a la red, dónde se tomó. Estos datos, metadatos, se encuentran en las propias imágenes y esos metadatos permiten ir marcando la huella digital de cuánto, quién la modificó, cómo la modificaron, si fue alterada, ok, también si alguien te altera tu información que tú subiste, eh, por ejemplo, subiste tu fotografía y pues de pronto te ponen un cuerpo en poses eróticas y desnudo, demás, eso también podría dar lugar a demandas y eso podría dar lugar a que tú demandes que se quite esa información de Internet. Entonces, la jurisprudencia mexicana y los criterios, pues establecido que pasan a tus herederos. Veamos, criterio. La primera sala determinó que el derecho a la protección de los datos personales pueden continuar siendo aplicados respecto a personas fallecidas, ya sea a través de reglas preventivas que haya establecido el titular testamentariamente, así como para prevenir daños patrimoniales o afectivos en relación con los familiares, herederos y legatarios. La justificación. El derecho humano a la protección de datos personales implica un ámbito de protección para todas las personas respecto a la información que les concierne, así como para su acceso, rectificación, cancelación u oposición. Lo anterior para que los titulares puedan mantener control sobre el uso y disposición de dichos datos. Este derecho se encuentra justificación en motivos de carácter individual y social. Los primeros porque permiten a las personas el desarrollo de su autonomía personal y la elección de manera que una persona se identifica y elige conducirse. Por otro lado, los motivos de carácter social radican en su importancia actual para el correcto desarrollo de las relaciones de consumo, así como en la distribución justa y equitativa de todo tipo de bienes y servicios. Dichas justificaciones deben considerarse a la luz del desarrollo social y tecnológico actual para garantizar el goce real y efectivo de este derecho, ya que estas circunstancias permiten que los datos personales puedan conservarse durante un intervalo de tiempo mayor a aquellos de la vida de una persona, por lo que muchas de las justificaciones sobre la existencia de este derecho persisten aún en caso de su muerte. Si bien este derecho fundamental no puede tener los mismos alcances que para las personas vivas, ya que los aspectos relacionados con el desarrollo de la autonomía personal terminan con la muerte, es posible extender la aplicación de este derecho a través de disposiciones preventivas que realice el titular en su testamento, así como para la prevención de daños patrimoniales o afectivos que pudieran resultar por el manejo de dicha información en perjuicio de los familiares o herederos. Esto fue dictado también en materia civil. Las jurisprudencias no únicamente vamos a abordar el derecho al olvido en materia civil, sino que hay otros ámbitos como el derecho penal. Hablemos de actividades de delitos, de sanciones penales, que se condenó a tal persona por el delito de abuso sexual, de violación, de fraude.
de abuso de confianza. Como vemos, eso es un estigma para la persona. Pero no puede borrarlo del Internet una vez que salió publicado por los diarios y lo subieron a las plataformas de Internet. Su sentencia incluso es pública, de acuerdo a las obligaciones de todas las autoridades jurisdiccionales. Las sentencias son públicas, de tal forma que la sentencia aparece ahí y puedes acceder una vez que queda firme. Ahora, esto es por una obligación para las autoridades, entonces es pública tu información. Pero ¿qué sucede en el caso de que sea un niño el que está siendo juzgado? Pues toda la información que respecta a los niños en un juicio, en los juicios debe ser borrada por orden de la ley de justicia penal para adolescentes en México. Esta obliga a que se borre, de tal forma que esto debería llevarse ante el juez de control para que el juez de control ordene que toda información respecto al procedimiento de un niño debe ser borrada, porque recordemos que los niños no cometen delitos, están en una etapa de desarrollo y de exploración. En esa etapa de desarrollo y de exploración estás desarrollando su personalidad. No es como resbalarte cuando van a la orilla de un arroyo jugando o cuando van caminando sobre una cuerda y se caen. O sea, eso es exploración. No conocen y su capacidad por conocimiento cognitiva es reducida y debido a eso, pues cometen daños. Esos daños no son delito, sino que son hechos que la ley penal sanciona, pero no se les aplica el mismo tipo de sanciones que a los mayores de 18 años. Estamos hablando que se aplica en forma gradual, de acuerdo a su desarrollo de personalidad y en grupos etarios. Abajo de los 12 años, pues no se les aplica sanción alguna. Desde 12 a 14 se les aplica un tipo de sanciones, de los 14 a los 16 otro tipo de sanciones, el grupo etario 3 y de 16 a 18 en el grupo etario 4 otro. Y la obligación en estos casos, pues es que se borre su información, no debe existir. El expediente debe incluso ser destruido. ¿Por qué? Porque afecta su desarrollo de su personalidad, porque tiene oportunidad de cometer errores durante su niñez, pero una vez que su personalidad para la ley en México se alcanza la madurez a los 18 años. Después de los 18 años, las sanciones son mucho más severas y duras y ya no existe esta oportunidad de que se borren sus datos, salvo también lo que es los acuerdos y dentro del procedimiento penal, que le da oportunidad a llegar a acuerdos reparatorios, a la oportunidad también a salidas alternas, como sería un juicio. El abreviado incluso se obliga, pero lo que es la suspensión a prueba del proceso le puede dar lugar a que no se lleve a sentencia. Y por cumplir las condiciones, pues se debe borrar. También cuando existen los acuerdos reparatorios, los acuerdos de mediación, ahí tampoco debe quedar ninguna huella en Internet y esto debe ser borrado. Esto me refiero en materia penal. Tanto, si esto es respecto de el que comete el delito, bueno, una vez que la persona ha cumplido su pena, pues deben ser borrados también todos sus datos de los registros oficiales, de antecedentes penales, ya eso ya lo ha determinado la Corte, por lo cual también lo podemos llevar a que se pueda demandar, a que se quiten también de las plataformas toda información que lleve un estigma para la persona, que ya cumplió con su sanción penal, um, ya compurgó su pena de prisión o las sanciones que hayan sido establecidas. Deben quitarse. Eso es por una obligación, pero está regulada por el derecho penal. Eh, y por esto del derecho al olvido, pues tenemos otras normas como son las que regulan la ley de datos personales. Estas leyes pues les dan precisamente este derecho de que se pueda corregir o que se puedan quitar los datos que se subieron cuando se dio el consentimiento para que estos permanezcan en poder de particulares o en poder del poder público. No porque están en poder público son públicos. Hay
Hay datos personales que son reservados. Es decir, aun cuando los tenga el gobierno, no puede darlos a conocer, los tiene el gobierno y no deben salir de ahí, como son los datos de la Secretaría de Hacienda, como son los datos que tienen los archivos médicos que tiene el Instituto Mexicano de Seguro Social, por ejemplo, el Instituto de Seguridad para los Trabajadores, esos no deben darse a conocer, los datos que tenga pues la Secretaría de Seguridad, tampoco la que tengan los datos, que tengan los cerezos, los antecedentes penales, estos no son públicos, son privados y reservados. Entonces no se los van a dar a nadie más que al sujeto interesado, a quien pertenecen sus datos, y pues el Estado que los utiliza para fines de administración y de gobierno, pero no para que los tengan acceso los particulares. Para poder tener acceso, pues necesitarían el permiso del titular. Y la información privada, pues, la información para que tiene en poder de particulares, pues las cartas de para cuál el uso de información, pues obliga que se le dé a conocer a la persona una vez que mmm, en forma previa a que te dé tus datos. O sea, en forma previa le vas a hacer tus datos personales, los voy a utilizar para tal situación. Pero resulta que casi nadie los leemos, nada, no nos metemos y le decimos sí. Y bueno, tenemos que tener cuidado con eso porque podríamos estar dando autorización para que se comercialicen nuestros datos personales y se puedan compartir con otras empresas. Eh, bueno, entonces ya vimos en materia civil, vimos en materia penal respecto a las personas que son probables responsables de un delito. Pues imaginen ustedes entonces, si tenemos a las personas culpables de un delito, imaginen ahora a la víctima de delitos en materia penal, digamos, a un niño que fue exhibido realizando conductas sexuales en Internet, pues él también tiene derecho a que se le quiten, como consecuencia de las sentencias, se le quiten todos sus datos que han sido publicados en forma ilícita. Lo mismo de una mujer, lo mismo de otra persona, de un varón o de mayor de edad, que están en Internet siendo difamados, calumniados o sin su autorización, ya que se utilice su imagen y también pues que se utilice para difamarlo, calumniarlo, y que para dañar sus relaciones. Cuando una persona es publicada de estas formas, pues se daña su interacción social, tanto en su vida familiar, en su vida escolar, su vida académica, su vida laboral, toda se ve afectada al interactuar con otras personas a las cuales se les dio a conocer una información que no debieron haber sacado, una información que no debieron tener conocimiento. Por ejemplo, digamos, una muchacha tiene una relación con un muchacho en su adolescencia o en su juventud y pues resulta que de pronto, y después de haber tenido por ahí relaciones eh, sexuales, cópula, como le podamos llamar en el ámbito jurídico, pues resulta que de pronto se molestan y rompen relaciones y bueno, pues cada quien por su lado y se van. Y pero esta muchacha pues quiere conservar esto en reserva, que nadie sepa con quién tuvo esta relación, que rompió, que todo eso. Y bueno, pero esta información alguien la sube posteriormente, cuando esta muchacha ya está por casarse con otra persona y pues de pronto la publicitan sin su autorización, algún video, alguna carta, alguna información y pues rompe con la imagen que había creado o que le había dado a su futuro esposo. Y esto consigue que se rompa la promesa matrimonial y el futuro matrimonio. Imaginen ustedes que ya se hubieran casado y durante el tiempo en que ya están casados, en vigencia del matrimonio, ya con hijos, pues resulte que sale esta información, pues también el daño aumenta y es más fatal, ¿no? O sea, hace más daño, porque ahora no nada más daña a las dos personas que se iban a casar o que ahora ya que están casadas, sino que ahora daña a los hijos. Entonces, imaginen toda esta información que de repente resulta que el hijo no es hijo del papá, que no que era hijo del anterior, de la persona anterior,
que tuvo relaciones esta mujer, el daño que se ocasiona ya en esa integración en forma ilícita. No me refiero a que sea moral o inmoral, a que la mujer le impute un hijo que no le pertenece al esposo. Sino, no estoy refiriéndome a eso, sino a la ilicitud del hecho de que se publicite sin el consentimiento de la mujer esta información. Y esta información, pues, la puede tener el médico, la puede tener el sacerdote, la puede tener un amigo, la puede tener el dueño de un hotel donde estuvieron, lo puede tener algún amigo del exnovio, y esta información sube. Y pues acá en México se le llama eso protegido por la ley Olimpia, ¿no? O sea, tenemos derecho a que esto no suceda y la persona que lo realice, pues es un delito. Pues bien, vamos a ver ahora algunas cuestiones. Mm, espero en 10 minutos terminar. El derecho al olvido en Internet es un tema complejo y controvertido que ha generado debates en la comunidad jurídica y tecnológica. A continuación, algunos puntos claves de autores que podrían ser útiles para profundizar en este tema. La definición y alcance. El derecho al olvido se refiere a la capacidad de una persona para solicitar la eliminación de información personal que se encuentra disponible en Internet, especialmente si esa información es obsoleta, inexacta o perjudicial para su reputación. El marco jurídico. Bueno, en Europa el derecho al olvido se ha desarrollado a partir del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que establece el derecho a las personas a solicitar la eliminación de sus datos personales si no hay una razón legítima para su procesamiento. En otros países, como Estados Unidos, el derecho al olvido no está tan desarrollado y se enfrenta a desafíos debido a la primera enmienda, que protege la libertad de expresión, como sucede en México. Desafíos y limitaciones. El derecho al olvido en Internet enfrenta varios desafíos como la naturaleza descentralizada de Internet. La información en Internet se replica y se almacena en múltiples servidores y plataformas, lo que hace difícil eliminar completamente la información. La libertad de expresión. El derecho al olvido puede entrar en conflicto con la libertad de expresión y el derecho a la información. La responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet. Los proveedores de servicios de Internet, como Google, Facebook y otros, tienen un papel importante en la implementación del derecho al olvido. Autores recomendados. Pueden verse autores como Víctor Myers, John Berger, es un experto en derecho y tecnología y ha escrito sobre el derecho al olvido en su libro The Virtue of Porting in the Digital Age. Allí podemos encontrar información. Jeffrey Ross es un profesor en derecho y ha escrito sobre el derecho al olvido en relación con la libertad de expresión y la privacidad. Meg Letta Jones es un experto en derecho y tecnología, ha escrito sobre el derecho al olvido en relación con la memoria digital y la privacidad. Recursos adicionales. Bueno, antes de pasar aquí, hay un término que con relación a la inteligencia artificial debemos tener en cuenta. Debemos ahora sí que hacer lo propio. Hacer lo propio esto de la memoria digital. O sea, la memoria digital es un banco de datos. Es un banco de datos. Esta memoria digital, recuerden, ahora tenemos memoria digital y tenemos inteligencia artificial. La memoria digital es el banco de datos y la inteligencia artificial es el procesamiento de estos datos y la privacidad. Bueno, continuemos. Recursos adicionales. El grupo de trabajo del artículo 29 es un grupo de trabajo de la Unión Europea que se ocupa de la protección de los datos personales y ha emitido directrices sobre el derecho al olvido. La Corte de Justicia de la Unión Europea ha emitido varias sentencias importantes sobre el derecho al olvido, como la sentencia en el caso Blue Spine. En México, el derecho al olvido es un tema complejo que ha generado debates en la comunidad jurídica y tecnológica. No existe una disposición expresa que reconozca el derecho al olvido en la legislación federal mexicana. Hay figuras jurídicas que se relacionan con ese concepto. El marco jurídico es la Constitución Federal Mexicana. Reconoce el derecho fundamental a la protección de datos personales, específicamente los artículos 6, apartado A, fracción segunda y 16. Párrafo segundo. Esto garantiza la privacidad y la prerrogativa a la autodeterminación informativa de las personas. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2010, regula el tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales en posesión de particulares. Esta ley establece los derechos AR, que son por sus siglas, es acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Entonces, ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Aquí yo encuentro que tenemos derecho a cancelación de nuestra información. ¿En qué caso no podríamos solicitar cancelación? Cuando lo autorizamos en forma honorífica, bueno, en forma, mm, ¿qué podemos decir? Que no es gratuita, ¿sí? Que lo vendimos, que lo transferimos, que lo enajenamos y que cuando lo enajenamos a cambio de un precio o a cambio de algo, pues resulta que nuestra autorización ya salió y ya no podríamos obtener la cancelación si nosotros mismos otorgamos la autorización para eso o el permiso. Estos permisos pueden ser por un tiempo determinado o a tiempo indeterminado. Y bueno, pues no, si tenemos a tiempo determinado, tendríamos este derecho. Si nuestro contrato por el que transferimos derecho a la imagen, a la voz o nuestros demás derechos mm, personales sobre nuestros datos personales, nuestro derecho de autor, por ejemplo, si el contrato resulta nulo o lo rescindimos, podemos solicitar la cancelación en consecuencia de la declaración de nulidad o de rescisión de contrato. Acceso, rectificación, cancelación y oposición, que permiten a las personas controlar sus datos personales. Desarrollo en jurisprudencia, bueno, la jurisprudencia mexicana ha abordado el tema, como lo hemos visto, el derecho al olvido en relación con la protección de datos personales y la autodeterminación informativa. Algunos tribunales constitucionales extranjeros consideran que este derecho al olvido debería ser tutelado en relación con el derecho al honor, a la intimidad, en lugar de la protección de datos personales. Reconocimiento de constituciones locales. ¿Qué podemos abordar aquí que los tribunales, que bueno, los autores extranjeros han hecho esta crítica que se debería ser regulado como dentro del derecho al honor o la intimidad, pero pues considero en lo personal que está bien regulado en lo que es la protección de datos personales y que esto derecho al honor y derecho a la intimidad son subtipos de los datos personales. Entonces, no es la forma correcta, desde mi perspectiva, que se regulara en el, la, en general, o sea, que fuera en general sobre el honor, a la intimidad, sino que es de datos personales. ¿De qué tipo? De datos que tengan que ver con el honor. ¿De qué tipo? De datos que tengan que ver con la intimidad. Y entonces, bajo estos lineamientos, pues tendrían sus propios requisitos para ser tratados. Reconocimiento de constituciones locales, bueno, algunas constituciones en México ya lo establecen. La protección de los datos personales, pues han sido regulados en Chihuahua, también en Coahuila y Zaragoza. En la Constitución de Durango establece en forma expresa el derecho al olvido, pero no lo regula, no ha sido reglamentado en cuanto a su contenido y alcance. Entonces, en el artículo 136 de la Constitución del Estado de Durango, en México. Retos y pendientes. México enfrenta el reto de regular y tutelar los derechos en juegos en la red, especialmente en relación con el derecho al olvido. Es necesario reconocer y desarrollar mecanismos jurídicos que garanticen la protección efectiva de ese derecho, considerando su relación con otros derechos humanos, como la intimidad y la dignidad. En resumen, aunque México no tiene una legislación específica sobre el derecho al olvido, existen figuras jurídicas que se relacionen con ese concepto. Es importante seguir desarrollando la jurisprudencia y legislación para garantizar la protección efectiva de este derecho en este país. La crítica al derecho al olvido, bueno, la crítica al derecho al olvido es un tema complejo, multifacético. Algunos críticos argumentan que este derecho puede ser utilizado para ocultar información importante, como antecedentes penales, conductas inapropiadas, lo que podría ser perjudicial para la sociedad. Argumentos en contra del derecho al olvido, ocultamiento de información importante. Algunos criterios argumentan que el derecho al olvido puede ser utilizados para ocultar información importante sobre individuos que han cometido delitos, conductas inapropiadas, lo que podría poner en riesgo la seguridad pública y personal privada. Dificultades para investigar delitos. Como mencionaste, la huella digital es una herramienta importante para investigar delitos cometidos en Internet. Si se elimina esta información, podría ser más difícil para las autoridades investigar y perseguir a los delincuentes. Impacto en transparencia y rendición de cuentas.
El derecho al olvido podría ser utilizado para ocultar información por las entidades públicas sobre la conducta de individuos y organizaciones, lo que podría afectar la transparencia y la rendición de cuentas en la sociedad, como sucede desgraciadamente en México y que es de conocimiento público en la actualidad. Argumentos a favor del derecho al olvido, protección a la privacidad, estos son en pro. El derecho al olvido puede ser visto como una forma de proteger la privacidad de las personas, especialmente en caso de que en los que la información personal ha sido publicada de manera injusta o sin consentimiento. Rehabilitación y reinserción. Algunos argumentos que el derecho al olvido puede ser beneficioso para individuos que han cometido errores en el pasado están tratando de rehabilitarse y reintegrarse a la sociedad. Esto es el estigma para las personas que han sido procesadas. Balance entre privacidad y seguridad. Es importante encontrar un balance entre la protección de la privacidad y la seguridad pública. Esto podría implicar creaciones de mecanismos que permitan la eliminación de información personal en ciertos casos, pero también garanticen que la información importante para la seguridad pública no sea eliminada. En resumen, el derecho al olvido es un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso de los argumentos a favor y en contra. Es importante considerar las implicaciones de este derecho en la sociedad y encontrar un balance entre la protección de la privacidad y la seguridad privada, pública y privada. En México, el derecho al olvido se relaciona estrechamente con la protección de datos personales y se encuentra amparado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales de posesión de los particulares, aunque no existe una disposición expresa que reconozca el derecho al olvido como tal. La figura de la autodeterminación informativa de las personas se asemeja a este concepto. ¿Cómo se tramita en la actualidad en México? La Constitución mexicana reconoce el derecho fundamental de la protección de los datos personales, que incluye el derecho a cancelación, rectificación e información personal. Esto es derecho al olvido. La Ley Federal de Protección de Datos Personales regula el tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales y posesión de los particulares. Los derechos ARC, acceso, rectificación, cancelación y oposición, permiten a las personas solicitar la eliminación o corrección de su información personal. Algunas constituciones locales, como la de Durango, mencionan directamente de derecho al olvido, sin desarrollar aún el contenido y alcances. Proceso para solicitar el derecho al olvido. Debemos identificar al responsable, determinar quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales, particulares o sujetos obligados, enviar solicitud personal, presentar una solicitud de cancelación o rectificación de datos personales ante el responsable, proporcionar documentación, acompañar la solicitud con documentación que acredite su identidad en relación con los datos personales en cuestión. 4. Seguimiento, verificar que el responsable atienda a tu solicitud y realice las acciones correspondientes. Desafíos y controversias. Pues la implementación del derecho al olvido en México genera debates debido a su denominación, regulación y posibles conflictos con otros derechos como la libertad de expresión y el acceso a la información. La falta de regulación específica y el conocimiento de la figura pueden dificultar su ejercicio efectivo. Es necesario encontrar un equilibrio entre la posición de la privacidad y la transparencia en la sociedad. En México existe un procedimiento administrativo entre la autoridad para solicitar el derecho al olvido o la cancelación de datos personales. Te presento los pasos generales que debes seguir. Procesamiento administrativo, identificar la autoridad responsable, determinar que la autoridad es responsable de tratamiento de tus datos personales puede ser una institución pública o privada. Preparar la solicitud, redactar una solicitud clara y concisa que incluya tu nombre y apellidos, la descripción clara de los datos personales que deseas cancelar o rectificar, la razón por la que deseas cancelar o rectificar los datos, tu firma y fecha. Enviar la solicitud, presentar la solicitud ante la autoridad responsable, ya sea de manera física o electrónica, según lo permita la autoridad. Recibir acuse de recibo, la autoridad debe proporcionarte un acuse de recibo de tu solicitud que te permitirá conocer el número de folio expediente asignado a tu caso. Seguimiento, la autoridad debe responder a tu solicitud dentro de un plazo determinado, generalmente días hábiles. Si no recibes respuesta, puedes presentar una queja o recurso ante la autoridad competente. La resolución. La autoridad debe resolver tu solicitud y notificarte la decisión. Si la resolución es favorable, la autoridad debe cancelar o rectificar tus datos personales. Autoridades competentes. En México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, recién desaparecido y que están ahorita tratando de regular. La nueva autoridad que va a hacerse cargo. Esta autoridad responsable de la garantía del derecho a la protección de datos personales en México, unidades de transparencia y acceso a la información. Cada institución pública o privada tiene una unidad de transparencia y acceso a la información que se encarga de atender solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Recursos adicionales. La entidad de protección de datos personales en posesión de los particulares regula el tratamiento de los datos personales en posesión de los particulares. Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales establece los procedimientos y requisitos para el tratamiento de los datos personales. Es importante mencionar que el procedimiento puede variar dependiendo de la autoridad y el tipo de datos personales que desean cancelar o rectificar. Pues bien, quedamos a su disposición para si se tiene algún tipo de pregunta
duda o recomendación al respecto de esta exposición. Gracias. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de este octavo seminario internacional que tiene como título general la inteligencia artificial y el derecho, el título de la ponencia, la huella digital y el derecho humano al olvido. La misma que estuvo a cargo del doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor y un privilegio académico e intelectual contar con la participación. Muchas gracias, maestro, doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Un abrazo muy fuerte desde acá de Lima, Perú. Igualmente, maestro, a todos los que están escuchando nuestras exposiciones, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.